¿Cómo están? Vamos a hacer la presentación y comenzamos de inmediato. Hola, hola, ahí ya les escucho, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este segundo día del Seminario Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa 2025. Y el día de hoy tendremos un elenco muy destacado con mesas muy interesantes. Vamos a partir con la mesa titulada La presencia de China en Latinoamérica. Después tendremos la mesa hacia dónde avanza la geopolítica de Donald Trump. Y por último, encrucijada marítima. Luego de estas tres mesas, las invitamos a quedarse con nosotros y acompañarnos en la presentación del libro que tiene origen justamente en el Seminario de Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa 2024, en donde también tendremos diversas personalidades que nos acompañarán a dicha presentación. Ya saben que el libro también lo pueden obtener aquí afuera para los que estén interesados. Y bueno, pues de una vez vamos directo a nuestra primera mesa que moderará Alberto Rojas, nuestro director del Observatorio de Asuntos Internacionales. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, Vanessa. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos ustedes. Les doy la cordial bienvenida a esta segunda sesión. Esta es la primera mesa de la jornada de hoy. Efectivamente, como decía la profesora Cárdenas, se refiere o aborda el tema de China en América Latina. Nuestros invitados no están físicamente aquí, pero están conectados online desde Perú y Ecuador, a quienes les doy la más cordial bienvenida también a esta participación. Estoy hablando de los profesores Carlos Aquino y Pedro Isern, quienes ya están en pantalla. Voy a leer brevemente sus currículums para que ustedes lo conozcan un poco más. El profesor Carlos Aquino, que nos acompaña desde Perú, es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría y un doctorado en Economía Internacional y Economía Asiática de la Universidad de Kobe, en Japón. Es traductor del idioma japonés, es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del Centro de Estudios Asiáticos de esta misma universidad desde 2018, vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Económicas entre 2019 y 2020, fue representante del Perú en el Grupo de Recursos Humanos del PECC, Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, vicepresidente del Comité Peruano del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, participó en reuniones de APEC, tanto en Indonesia como en Vietnam, y además fue condecorado por el gobierno de Japón en el 2012 con el premio del canciller de Japón, y en el 2019 con la Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con Roseta. Asimismo, ha sido profesor visitante en universidades de Asia, tanto de Japón, China como Taiwán. Ha publicado libros y artículos en el Perú y el extranjero, como Relaciones Perú-Japón, del 94, Introducción a la Economía Asiática, del 2000. Y nos acompaña también Pedro Isern, desde Uruguay. Él es cofundador y director ejecutivo de CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Es profesor titular de la Historia Contemporánea de Occidente en la Universidad ORT de Uruguay y profesor de Ciencia Política en la UCEMA de Argentina. Es autor, junto a Constanza Mazzina, de Argentina y Uruguay, El Jardín de los Senderos que se bifurcan. Ha escrito un capítulo en el libro China en América Latina, la otra cara de la moneda. También ha compilado Plebe versus Ciudadanía, a propósito del populismo contemporáneo, del 2015, Contratos, Derechos, Libertades, Ciudadanías, del 2017, entre otras publicaciones. Es doctorando en Ciencia Política por la UCA de Argentina, es máster en Teoría Política de la London School of Economics, máster en Economía y Ciencia Política de la SAD de Argentina y licenciado en Ciencia Política de la Universidad de San Andrés, también de Argentina. Después de este recorrido, esta breve revisión de nuestros invitados, quiero cederle la palabra entonces al profesor Carlos Aquino para que inicie esta mesa. Cada expositor tendrá 20 minutos y después de eso tendremos una ronda de preguntas. Gracias, estimado Alberto. Gracias por la invitación y saludos a todos presentes en esta reunión. Bien, voy a presentar entonces mi... A ver, ¿dónde está? Ahí está. ¿Están viendo, cierto?
Voy a poner pantalla completa. Ya, ¿no? Ahí Ya, sí. ya, gracias, gracias. Bueno, empecemos entonces rápidamente. Bien, bueno, Aquí en formato de presentación completa, porque vemos las miniaturas al costado. están viendo, ¿cierto? Ok, ahí está en la pantalla completa. Ya, bien, este es el tema para el que se me ha convocado. Bien, a ver. Está corriendo la presentación, ¿no? Sí, a ver. Bueno, tradicionalmente nuestra región, pues, ha tenido una presencia muy importante de China, ¿no? Pero en las últimas décadas esto, como todos sabemos, ha cambiado, ¿no? China es ya en varios campos, como está señalado en esta presentación, eh, socio cada vez más importante para muchos países en la región, ¿no? En verdad, si uno excluye a México, en verdad, si uno ve las cifras globales de Latinoamérica con su relación con China y Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial, pero en verdad estas cifras están muy distorsionadas, ¿no? Porque si uno excluye a México, en verdad China ya es el principal destino de las exportaciones latinoamericanas. En realidad, México es responsable de la mitad de las compras que hacemos de Estados Unidos y México es responsable de casi el 80% de las ventas que Latinoamérica hace a Estados Unidos. Entonces, si ustedes excluyen a México, en realidad China ya es el principal, prácticamente socio comercial, en particular, ya es el principal destino de las exportaciones latinoamericanas, ¿verdad? No solo eso, también en los últimos años, vamos a presentar algunas estadísticas, en los últimos años China se ha convertido en uno de los mayores inversores en la región, en particular para algunos países, y también uno de los principales prestamistas en la región. ¿Por qué esto ha sido así? Hay muchas razones en realidad para que la presencia china en Latinoamérica aumenta, pero yo creo que la principal es la razón económica, ¿no? Como decimos los economistas, hay una fuerte complementariedad económica entre China y Latinoamérica. ¿En qué sentido? O sea, China necesita recursos naturales, ¿verdad? Latinoamérica los tiene. Latinoamérica necesita mercados para sus productos. En verdad, si uno excluye a México, que casi el 95% de lo que exportan es manufactura, y como hemos dicho, el 80% de lo que exporta México va a Estados Unidos, en verdad, si uno excluye a México, prácticamente el 60 o 70%, y en algunos países como Chile y Perú es mucho más, de lo que se exporta son recursos naturales al mundo. Y el mercado para esos recursos naturales, estamos hablando de recursos energéticos, mineros, agrícolas, ya no es Europa, ya no es Estados Unidos como tradicionalmente los fue, porque esos países, esas regiones, Europa, Estados Unidos, hace 40, 50 años empezaron un proceso de desindustrialización, sus empresas se fueron a otros países, entre ellos a Asia y China. Entonces, el mercado natural para lo que mayormente exporta Latinoamérica, que repito, son recursos naturales, no es ni Europa ni Estados Unidos, sino es China y Asia en realidad. Y esta complementariedad no es solo en el tema del comercio en realidad, ¿no? Latinoamérica requiere inversión, inversión entre otros sectores para su infraestructura, para no hablar de su industrialización. Y en verdad, la fuente más asequible para esto, ya sea en inversión o ya sea en forma de inversión extranjera directa o préstamos, es China en realidad. Entonces, esa es la razón, creo yo, bastante importante por la que la relación de la región con China se incrementó. Bueno, hay otras razones que se dicen, ¿no? Estados Unidos, pues en las últimas décadas, en particular en la década pasada, no ha mostrado mucho interés en la región, ha estado más preocupado con problemas en el Medio Oriente u otras regiones y todo lo demás. Pero yo creo que la principal razón es la relación económica, ¿verdad? Y bueno, frente a este tema, tenemos algo que probablemente hará que la relación de China con Latinoamérica aumente, aunque eso no sea el interés de Estados Unidos. Estados Unidos se supone que, en particular con el gobierno de Trump, en su segundo gobierno, está tratando de limitar la participación china en la región, pero como veremos, las políticas comerciales y otras que
toma a Latinoamérica, perdón, Estados Unidos frente a Latinoamérica, más bien podría empujar a la región hacia una mayor relación con China, ¿verdad? A ver, rápidamente la otra, tenemos esta de acá. Ahí pueden ustedes ver las cifras. Según la CEPAL, en el 2000 el comercio de la región latinoamericana con China era solo de 14.000 millones de dólares. En 2022 llegó a 500.000 millones de dólares. Bueno, el año pasado Más bajo, más bajo. ya lo excedió, ¿no? Aquí también tienen otra estadística. En verdad, este es un gráfico que se presentó hace algunos años. Decía que al 2035 la región latinoamericana en gran parte iba a tener a China como su mayor socio comercial, pero como veremos ya 10 años antes, ya el año pasado o el anteaño pasado, China se convirtió en el mayor socio comercial en particular de Latinoamérica del Sur, ¿verdad? Ahí pueden ustedes ver un gráfico. De hecho, como ustedes ven en este gráfico, más de la mitad de los países del mundo tienen a China como su mayor socio comercial, y en particular los países del hemisferio sur, subglobal, países en desarrollo. Hay tantas formas de denominar esto, ¿no? Bien, la relación de China con Latinoamérica no es solo en el tema del comercio, ¿no? También está en el tema de la inversión, y una de las cosas que está haciendo que esta relación sea bastante importante y creciente es las iniciativas chinas que ha tenido, pues justamente para esto, ¿no? Una de las famosas es la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Si bien es cierto, Panamá se retiró en marzo de este año por la presión de Estados Unidos, Colombia se unió en mayo de 2025, y son 22 países de Latinoamérica que están en esta famosa iniciativa china, la Franja y la Ruta, que busca, entre otras cosas, promover pues la construcción de infraestructura en los países en desarrollo, y donde China ha ofrecido pues su participación por la gran experiencia que tiene construyendo este tipo de arquitectura, pero también por el gran capital que tiene, fondos que tienen. Sabemos que algunos países, en particular en la región, tienen una gran deuda con China. En particular, algunos países, estoy hablando principalmente de Venezuela, Ecuador, Argentina, que no fueron capaces de acudir al mercado internacional de financiamiento, como países como Perú y Chile lo podemos hacer sin ningún problema. Por eso no tenemos deuda, por ejemplo, en ese sentido con China, ¿no? A ver, siguiente, en el tema de la inversión, hay una gran inversión china en la región, en particular algunos países como ustedes ven allí, ¿ok? Perdón, recién he puesto. A ver, yo he hecho acá una rápida resumen de la relación de China con Latinoamérica, ¿no? En los años 70, con el reconocimiento de China en las Naciones Unidas, recién empezaron las relaciones diplomáticas crecientes entre China y Latinoamérica. El Perú, el 71, fue el tercer país en reconocerlo, después de Cuba, que fue el primero, y Chile, que fue después. En los años 80 empieza el comercio de China con la región. En los años 90 empieza la inversión china en la región. El Perú fue el primer país que recibió inversión china en Latinoamérica el año 92. En los años 2000, con el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, las empresas extranjeras aumentan su inversión en China, China aumenta sus exportaciones al mundo, o aumenta su comercio, aumenta la necesidad de compra de recursos naturales, y sus exportaciones también, y se incrementa el comercio con la región, ¿no? Y en los años 2010 tenemos que China ya no solo busca incrementar su presencia en el mundo, incrementando su comercio y las inversiones, sino tiene planes específicos para hacer esto en forma más completa, ¿no? Estamos hablando de la famosa iniciativa de la Franja y la Ruta del año 2013, que ya les comenté, la iniciativa china Made in China 2025, hecha en el 2015, para que China en ese año pueda ser tecnológicamente avanzada en muchos campos. No solo eso, China también en esta década, dado que no se le permite aumentar su participación en el Banco Mundial, Fondo Monetario, por ejemplo, empieza planes alternativos para crear instituciones que compitan con esto. Estamos hablando del Fondo de la Ruta de la Seda, el Banco de los BRICS, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y otras cosas más, ¿no? Y en la década del 2020 también tiene iniciativas globales, como la Iniciativa de Desarrollo Global, Iniciativa de Seguridad Global, Iniciativa de las Civilizaciones Globales, ¿no? Entonces, este es el tema de la presencia china. Ahora,
el tiempo corre, solo quería comentar este tema, ¿no? ¿Cuál va a ser el destino de la relación China con Latinoamérica? Bueno, tenemos el hecho de que Trump, pues, está aumentando, como hemos dicho, la presión para reducir la presencia de China en Latinoamérica y ha tomado una serie de medidas, ¿no? Algunas de las cuales están mencionadas ahí. Quizás lo que más ha llamado la atención es la presión abierta que ha ejercido para que Panamá, por ejemplo, abandone la iniciativa de la Franja de la Ruta, que lo hizo en realidad. Y el otro es para que China, pues, una empresa hongkonesa, deje los puertos que tiene a ambos lados del canal, ¿no? Quizás, aunque esto no ha empezado ahora, ¿no? Ustedes saben, pues los chilenos saben que en el 2020, pues, Chile fue presionado por Estados Unidos para que no haga el primer cable de fibra óptica que conectaría a Sudamérica con Asia Pacífico. Se supone que una empresa china iba a participar, pero se dice por la presión de Estados Unidos, eso no fue así, ¿verdad? Entonces ya hay antecedentes de esta presión, y hay otra más que puedo mencionar, por el tiempo los dejo ahí, ¿no? ¿Sí? Rápidamente, para terminar, eso también en el caso del Perú, también hemos tenido esta presión de Estados Unidos para tratar de disminuir la presencia china en la región. Tenemos este caso que salió en el Financial Times en 2023, el preocupado, dice Estados Unidos, por la presencia china en el Perú con la construcción del puerto de Chancay, ¿sí? Bueno, una de las últimas cosas fue cuando el ministro de Defensa peruano y el canciller visitaron Estados Unidos en mayo y recibió, pues, fue recibido por el secretario de Defensa en Estados Unidos, donde también otra vez salió el tema de que deben tener cuidado con China y todo lo demás. Bueno, Trump también dijo, aquí está una entrevista que pueden ver, la periodista le preguntó qué va a pasar con la presencia china en Latinoamérica, los países de Latinoamérica van a tener que escoger entre China y Estados Unidos, y Trump dijo literalmente que probablemente eso va a ser así, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero yo creo que la presencia de China en la región va a aumentar, ¿no? A pesar, o se va a mantener, va a aumentar a pesar de las presiones que pueda hacer Estados Unidos, porque hay límites a esa presión, ¿no? Pues ya lo hemos visto, Colombia, a pesar de todo lo que se dice, se unió a la iniciativa de la Franja de la Ruta. ¿Por qué hay límites? Ya hemos dicho, la región necesita mercados para esos productos, ¿verdad? Y China puede ofrecerlos, Estados Unidos no. Latinoamérica necesita capital para invertir y China puede proporcionar. Estados Unidos no lo puede proporcionar en medida, ¿verdad? Y probablemente la política que está tomando Trump, especialmente en el tema comercial, para no hablar de otras medidas como inmigración, probablemente va a hacer que, obviamente, la región mire con mucho recelo a Estados Unidos y busque tener relaciones más predecibles con otros socios comerciales como China, que se ofrece a colaborar con Latinoamérica sin meterse, por ejemplo, en los asuntos internos de nuestros países. Entonces, ese es el tema. Bien, miren, y el tiempo ya vuela, voy a obviar esto o voy a solo mencionar, a ver, algo que creo le parece importante. A ver, rápidamente, en verdad, en el caso de Estados Unidos, la relación con China cambió de una forma espectacular. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en el 80, el comercio del Perú con China solo representaba el 0.3%, el año, o ese año con Estados Unidos era el 32%, el año 2023 prácticamente se ha volcado con Estados Unidos, bueno, el año 2024 prácticamente, con Estados Unidos prácticamente el 32%, perdón, con China es el 32% y con Estados Unidos es prácticamente la mitad. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí en adelante? Miren, yo creo que de los muchos países de Latinoamérica, el Perú yo creo que está en una situación muy particular en esta relación con China, ¿no? De hecho, se dice que Perú y Chile son los países que más relaciones tienen con China. En el tema del comercio, Chile vende proporcionalmente más a China o comercia más con China, porque el tema de la inversión, por ejemplo, el Perú tiene mucha más inversión de China, ¿no? ¿Por qué esto es así? Bueno, el Perú, como ustedes saben, pues tiene una situación geográfica muy especial.
en la región, ¿no? Geográficamente somos, como se dice, la puerta de entrada de China, de Asia, al gran mercado latinoamericano, en particular América del Sur, y somos también la puerta de salida de América del Sur hacia Asia, ¿no? Y con el puerto de Chancay esto se está volviendo una realidad, ¿no? Además, el Perú es un país muy abierto a la inversión extranjera y todo lo demás. Por eso se dice que un cuarto casi de la inversión extranjera directa en el Perú viene de China. Y esto probablemente va a aumentar, ¿no? En todo caso, el Perú estaría pues en la mira de Estados Unidos, porque es uno de los países que más presencia de China tiene en la región. Entonces, dicho de otra forma, según algunos, Perú podría ser un escenario de esta famosa competencia China y Estados Unidos. Dicho sea de paso, es interesante, uno habla de la competencia geopolítica en el mundo entre estas grandes potencias. En el caso de China, ellos no piensan así, porque primero China dice que no está en competencia con Estados Unidos, y segundo, según China, ellos no son una superpotencia, ¿no? Entonces, esa es la situación. Bueno, termino con esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con la relación China-Latinoamérica? Yo creo que la relación China con Latinoamérica ha sido muy beneficiosa para la región. Exportamos más, recibimos más inversión extranjera, que es bastante necesaria, pero como se dice, yo siempre creo que hay que relacionarnos con los países extranjeros siempre tratando de, primero, tener una relación balanceada y segundo, cuidar pues que esto sea en el mejor beneficio para nuestra región, ¿no? Y aquí yo pongo algunas preocupaciones sobre la presencia china en la región, que en realidad depende de nosotros, ¿no? Si estas preocupaciones en realidad se convierten en realidad, ¿no? Obviamente debemos tener una relación equilibrada para no depender de un solo socio comercial. Se habla de la relación asimétrica, aunque yo diría que esto no es culpa de China en particular, es cuestión de nuestro modelo de desarrollo económico, ¿no? ¿Por qué seguimos vendiendo recursos naturales? ¿Por qué no nos industrializamos como en el caso de los países asiáticos o de China en particular, ¿no? También el tema de la competencia que podría representar los productos chinos en la región. En todo caso, también hay una gran presencia china en la construcción de infraestructura, y para algunos esto podría ser una preocupación, pero obviamente los gobiernos tienen la obligación de que esto no sea así. Yo diría, y con esto termino, que en realidad uno de los problemas grandes de los países de la región es que muchos no tienen o no han tenido, no tienen una estrategia nacional para tratar con China, ¿no? Se dice que muchos hemos sido reactivos a las iniciativas chinas, ¿no? No tenemos un plan para lidiar con China. Bueno, para algunos en realidad proponen de que nuestros países, en comparación con China, pues somos unos pequeños, ¿por qué no nos podríamos unir, ¿no? Para tener una presencia, una respuesta común frente al gigante asiático, como deberíamos tener una respuesta común frente al gigante norteamericano o a la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, eso sería lo ideal, pero las cosas no son así, ¿no? Se supone que hay iniciativas incluso de la propia China, del foro CELAC China, por ejemplo, pero lamentablemente por las diferencias que tenemos entre nuestros países, eso no ha sido así, ¿no? Pero independientemente de que no tenemos una estrategia regional para lidiar con socios importantes como es China, la idea es que nuestros países puedan tener una estrategia nacional para lidiar con China y con cualquier otra región, ¿no? Pero aparentemente, si uno mira lo que está sucediendo en la región, eso no es exactamente así, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cosa que a partir de ahora tenemos que fortalecer, presentar, ¿no? O sea, no debemos ser reactivos a lo que hacen otras potencias, ¿no? Entonces, yo termino con esta nota, ¿no? Diciendo de que en verdad la región latinoamericana tenemos una gran tarea, ¿no? La relación con China es muy importante, esta relación va a continuar, creo yo, de que esta relación hasta ahora ha sido muy beneficiosa para la región. La cuestión es cómo hacer que esta relación siga siendo beneficiosa y estas preocupaciones que algunos esbozan, evitar que se conviertan en realidad. Si esto lo hacemos en forma unida, que sería lo más conveniente, sería lo mejor, pero dado que hay muchas diferencias ideológicas entre nosotros, yo creo que al final va a quedar tarea de cada país cómo hacer esto. Y la verdad, para esto creo que necesitamos muchas cosas, entre ellas creo que conocer más a la región. Yo creo que se conoce muy poco
de China se conoce muy poco del Asia, la relación China con China va a aumentar y entonces es hora que nuestra región, nuestros países estén preparados para esa mayor presencia y para sacarle el mayor provecho de esta relación, que debería ser una relación, repito, equilibrada. La región debería comerciar con China, con Estados Unidos, con Europa. Mientras más socios comerciales tengamos, es mucho mejor. Yo creo que la historia de Latinoamérica en realidad nos ha enseñado de que depender de un solo país no es buena. Entonces la cuestión es seguir adelante en esta relación, pero estas preocupaciones que algunos esbozan, eh, 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 hacerlas que no sean realidad y en todo caso mantener una relación independiente y lo más variada posible. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación, muy gentil por los contenidos que acabas de compartir con nosotros. Le doy paso entonces al profesor Pedro Isern desde Uruguay. Muchísimas gracias, Alberto. Es un gran gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a la Universidad Finisterrae. Es un gran gusto poder compartir con ustedes este evento. Un especial saludo al gran profesor Carlos Aquino. Yo voy a intentar compartir y ustedes me dicen si eso ha sido, si eso ha sido posible. Bien, entonces yo quería hablar un poco con una perspectiva un tanto diferente a a la del profesor Aquino sobre esta concatenación entre la desaceleración económica que ha vivido y vive China y la aceleración represiva y en qué punto se concatenan, se potencian, se profundizan y qué impacto eso tiene en América Latina. Es cierto lo que ha dicho el profesor Aquino sobre el beneficio económico que ha tenido la integración de la región y eventualmente del mundo con China. El asunto en todo caso es medir eh, el costo institucional, el costo político, incluso el costo moral que eso ha tenido y tiene. Y eso es, por definición, bastante más difícil. Es evidente que la región y gran parte del mundo ha tenido un concreto beneficio material de corto o mediano plazo en la integración con China, pero yo creo que es bastante evidente que ha habido allí creciente costo institucional, al principio difuso, crecientemente concreto en el mediano y largo plazo, y yo siempre digo que el largo plazo ha llegado en la relación de la región con China y en la relación del mundo occidental particularmente, ¿no? De las democracias liberales con China. Los beneficios de materiales de corto plazo estuvieron allí desde los 90 en adelante. Es impresionante el proceso de integración, por ejemplo, para decirle un número que probablemente ustedes conozcan, pero que siempre impacta. Uruguay comerciaba menos del 1%, ¿no? de su Producto Bruto con China, de las exportaciones, menos del 1% iban a China y en el último año llegaron a ser el 35%, ¿no? Siendo China, ahora cambia un poquito con Brasil, el principal socio comercial del Uruguay, de 0 punto algo a 35 en 25 años, ¿no? Como porcentaje de las exportaciones. Eso es un número impresionante, todos los números, ¿no? Parecen impresionantes de la dinámica de la relación de Occidente y la región con China en los últimos 25 años, pero reitero, hay allí, mientras el beneficio material ha sido evidente y es concreto en el corto o mediano plazo, el costo institucional, político y moral es difuso, se asienta principalmente en el mediano y largo plazo y en el largo plazo ha llegado, ¿no? Entonces, muy brevemente, algunas cosas que todos conocemos, pero que es importante mencionar en clave de este proceso. Eh, Parece ser bastante contundente, más allá de que la opacidad de los números chinos un punto importante en el problema, mientras parece ser bastante evidente el proceso de la desaceleración de la economía china, de que ya no crecerá a tasas chinas. Nosotros sabemos que hay una burbuja en el mercado inmobiliario, no sabemos qué dimensión tiene, sabemos o sospechamos, según la última data, que alcanza
a 18 trillones de dólares, trillones americanos, ¿no? Para dar una dimensión de lo que supone ese impacto que asumimos que es tal, pero que al final del día no lo tenemos con precisión. El costo de la crisis financiera del 2008 en los Estados Unidos fue 6,5 trillones americanos de dólares y aquí estamos en presencia de 18. Bueno, eso más allá, insisto, de la opacidad de los números chinos, evidentemente tiene un impacto en la economía china y ese impacto en la economía redundará en un impacto regional y global. Bueno, rápidamente, la crisis de la deuda en China, la caída de la inversión extranjera directa, eso es más factible y más fácil de medir, dado que justamente es inversión extranjera y es muy contundente. Y mientras conocemos estos problemas económicos, yo creo que no hemos tomado vida nota del significado de la opacidad de los indicadores. Insisto, ¿no? Acá está el problema de la crisis y el problema de la falta de indicadores genuinos, ¿no? Que podamos ver sobre el nivel de la crisis, sobre el nivel de la explosión de la burbuja, y no sabemos si nosotros tomamos como dado, y a mí siempre me impresiona y me parece que es un punto que, que en términos de la economía política global, ¿no? Y de las discusiones, tiene que ser tomado más seriamente. No sabemos el real tamaño del PIB chino, ¿no? Es algo simplemente impresionante, ¿no? Porque supongamos que en Uruguay, que en Perú, en Chile, eh, modificáramos o no supiéramos el real tamaño de la economía. Sería un gran problema. Bueno, pero aquí estamos hablando de una economía que supuestamente es el 18% del Producto Bruto del mundo, con lo cual, mientras algunos dicen que incluso podría llegar a ser 30% menor a lo que es, y otros dicen que a lo mejor en forma más factible, que es entre el 10 y el 15% más pequeña de lo que dicen los indicadores oficiales, incluso suponiendo, ¿no? Tomemos nota por un momento de ese 30%. Ese 30% del 18 da un número cercano al 6% de la economía del mundo, que sería más chica de lo que dicen los indicadores si efectivamente llegáramos a comprobar que la dimensión de la opacidad es tal, ¿no? Imagínense por un momento ustedes, ¿no? Mañana sabemos que la economía del mundo es 6% más chica de lo que dicen los indicadores, de lo que dicen los números. Caramba, ¿no? Uno se imagina una explosión o implosión en todos los indicadores, por ejemplo, bursátil. Rápidamente, no sabemos la real dimensión de la deuda pública, sabemos los problemas en las provincias y en las municipalidades, pero no tenemos real envergadura. No sabemos si es 350% del producto, 300, 289. Insisto, en cualquier país sería un gran problema, pero aquí estamos hablando de la segunda economía del mundo con todo lo que eso impacta allí y bueno, y en nuestro tema, que sería en nuestra región. No sabemos la real situación del balance de los bancos. Por el lado de la creciente aceleración de la represión política, conocemos los problemas, sabemos lo que ha hecho el líder, el Xi Jinping en los últimos años, cómo ha cambiado las reglas de juego, cómo se va a mantener en el poder. A sus 72 años parece tener una buena salud para estar allí mucho tiempo más. Conocemos la dinámica de la represión en Hong Kong. Hong Kong ha dejado de ser lo que era, ¿no? Había un acuerdo largamente firmado entre Thatcher, después John Major y los británicos, para que en el 97, el 30 de junio, el 31 de julio, no recuerdo, del 97 pasase a la lógica de un país, dos sistemas, y había allí un acuerdo, un tratado que se tenía que cumplir a lo largo de 50 años y que ya se incumplió. ¿Por qué no nos impacta, no? Nos tendría que impactar, porque allí hay algo muy tácito, muy concreto de lo que supone un costo institucional, político y moral de semejante integración con China. Eh, por cierto, la dificultad que enfrentan muchos extranjeros para salir de China, el real tamaño de sus Fuerzas Armadas. El otro día estaba escuchando a este profesor de la Universidad de Tufts en este foro, probablemente ustedes lo hayan escuchado, ¿no? Creo que es en el Singapore Knowledge Forum. No recuerdo el nombre del profesor de Tufts, este muy buen profesor que mostraba en algún medida, tomen nota de esta opacidad, ¿no? Las Fuerzas Armadas de China supuestamente gastan 230 billones de dólares. Algunos cálculos dicen que es tres veces eso. No es que, a diferencia de, bueno, de las Fuerzas Armadas americanas que ganan
que gastan, ¿no? Que tienen un presupuesto de 710 billones de dólares en los Estados Unidos. No es 710 contra 230, sería 710 contra 690, según esta medición. No, no es la opacidad clásica de algo que oficialmente es 230, pero en realidad es 270 o 300. Sería 3 veces eso. ¿Qué nos dice eso a nosotros, ¿no? En la región y en el mundo? Entonces, es posible que no hayamos tomado debida nota del impacto que la combinación de ambos procesos tengan en el corto mediano plazo. Insisto, bueno, aquí vemos la data de la desaceleración de una China que ya no crecerá a tasas chinas, esto lo sabemos, paso rápidamente. Insisto, a pensar concatenadamente estos fenómenos desde la región, por ejemplo, en mi caso, desde Uruguay y con la última administración de la calle Pou del 2020-2025, que ha buscado con mucho ahínco un acuerdo, un tratado de libre comercio. Nosotros tenemos en la lógica de la integración y de la oportunidad que significa China, la imagen del pasado, ¿no? Y ese pasado es de un altísimo crecimiento económico, de un altísimo crecimiento en el comercio y de una baja injerencia política, casi nula, por cierto, por parte de Beijing en nuestra región, no nula, ¿no? Pero por cierto, en el Caribe y en América Central no ha sido nula, ni mucho menos y la democracia taiwanesa lo sabe muy bien eso, ¿no? Pero ha sido baja, ¿no? Y entonces nosotros pensamos y hemos percibido las oportunidades en un contexto que ya no existe más, que es aquel del alto crecimiento del 10% por año, del supuesto 10% por año y de una baja o nula injerencia. Y en el presente nos encontramos en medio de esta desaceleración económica y aceleración represiva. Y si bien no podemos proyectar estas líneas en forma tan determinista, uno puede pensar que la desaceleración se consolidará, la desaceleración económica, y uno puede pensar, ¿no? Tenemos elementos para sospechar que la aceleración represiva crecerá. Así que a la hora de pensar procesos de integración comercial con China, y lo digo de esta perspectiva uruguaya y de lo que ha pasado en estos últimos años en Uruguay, pero que es representativo en un punto de la región, parece pertinente no mirar ese pasado que nos muestra el gráfico de grandes oportunidades comerciales y bajos desafíos o amenazas políticas para al menos situarnos en el presente y probablemente con una perspectiva de futuro en donde habrá problemas en la integración económica y en donde habrá problemas de creciente injerencia política. Y en ese sentido, yo quería concatenar este gráfico anterior con esto que sabemos de China hoy. El problema para las democracias liberales ahora no solo es la formidable emergencia y crecimiento de la economía china, ¿no? Para nuestras instituciones liberales, por ejemplo, para lo que ha pasado en la OMC, en donde, como todos sabemos, China pasó de ser el 2,3% de la economía del mundo en 1980 a asumiendo por un momento como reales los datos del Banco Central de China, el 18,9 o 19% de la economía del mundo. Eso era un desafío. Ahora hay que concatenarlo con este otro desafío posible, ¿no? Con el posible problema de la desaceleración. Porque ahí tenemos una V invertida, ¿no? Que muestra el gráfico, acá en la comparación entre el tamaño del Producto Bruto de los Estados Unidos con China, en donde antes nos enfrentábamos solo al desafío y a la amenaza del creciente poderío de este régimen represivo. Ahora eso hay que concatenarlo con el desafío y la amenaza que significaría la percepción por parte de Beijing, que lo mejor se encuentra en el pasado y que de ahora en adelante, ¿no? Por ejemplo, en perspectiva de comparación de tamaño de PIB y de fuerza bruta en su competencia con los Estados Unidos, de ahora en adelante todo empeorará. Y eso podrá, y decididamente va a generar consecuencias, primero en el Asia-Pacífico, primero en el estrecho de Taiwán, pero tiene sentido que en un segundo y en un tercer momento esa dinámica impactará en el resto del mundo. Así que acá tenemos una triple concatenación, ¿no? La primera
que mostraba que no solo hay el desafío de la desaceleración económica, sino que está ligado al desafío de la aceleración represiva política en China y que bueno, eso también en un punto puede concatenarse con este desafío de la B invertida, que en medio de la trampa de Tucídides, yo quería ligarlo, el punto, y sé que me estoy extendiendo y ya estoy terminando, Alberto, em, a la competencia con los Estados Unidos en la región. Y en clave de la trampa de Tucídides, que allí tendríamos, ¿no? Incluso una complejidad adicional, que es, bueno, caramba, a lo mejor nos encontramos en medio de una particular trampa de Tucídides, que sería un escenario tan particular de dos hegemones que se encuentran ambos en declinación, ¿no? Así que el conflicto, la trampa del hegemón mayor, en este caso los Estados Unidos, ¿no? Que se ve amenazado por un hegemón en crecimiento, no sería tanto porque este hegemón en crecimiento lo va a sobrepasar, sino porque eventualmente hay una dinámica de ambos actores declinando, y entonces la trampa de Tucídides podría repercutir en una disputa que tiene que ver que en un contexto en donde ambos declinan, uno podría declinar más que el otro. Y eso sería una situación particular que creo, a lo mejor pertinente pensarlo en clave de esta B invertida, que insisto, ¿no? Acá tenemos dos problemas. Antes los demócratas liberales veíamos con preocupación el ascenso, el formidable crecimiento económico de China. Ahora tenemos que concatenar eso a su eventualmente formidable proceso de desaceleración. Todavía no lo sabemos, en parte no lo sabemos porque no tenemos buena data, pero sí tenemos algunos puntos para pensar que lo mejor en términos de tamaño y capacidad de fuerza bruta en Beijing ya pasó y que Xi Jinping lo tiene muy claro al respecto, entre otras cosas porque debe tener mejores números que nosotros, ¿no? Y en este escenario, y para terminar, yo quería repensar algo que habló Alberto, perdón, que habló Carlos y que está muy presente entre nosotros y ha estado muy presente en la región, y es dar por sentado el beneficio de la neutralidad o equidistancia entre los Estados Unidos y China. Y yo quería poner un poco en disputa, ¿no? Acá lo digo en forma un poco, a lo mejor más contundente, pero es para discutirlo, obviamente, no es para, obviamente, no es una verdad revelada, ¿no? La región ha sido esencialmente neutral ante esta disputa, ¿no? Hasta el pasado reciente eso no ha tenido costos, ¿no? Nosotros tenemos, en este caso en particular, pero en general, ¿no? Yo creo que este concepto de neutralidad asume, ¿no? Preasume, ¿no? Nosotros tenemos el prejuicio de la neutralidad como aquel espacio donde el actor X toma conciencia de sus propios intereses, entonces busca maximizar los beneficios. Pero es realmente tan así en términos conceptuales en general y en esta dinámica en particular, el beneficio que supone ser neutral, ¿no? Entonces, repito y termino, y voy terminando, Alberto, te prometo, la región ha sido esencialmente neutral ante la disputa. Hasta el pasado reciente eso no ha tenido costos. ¿Por qué? Bueno, en parte por la notable asimetría que había entre China y Estados Unidos cuando implosionó el muro. No era costoso para la región y para el mundo incurrir en ese proceso de integración con China, porque había una evidente asimetría entre el hegemón, entre el gran ganador de aquella disputa de Guerra Fría y el resto, y entre ese resto estaba China, pero esa asimetría hace tiempo ha terminado, ¿no? Lo vemos en los números, más allá de este proceso de desaceleración y lo que mostraba el gráfico anterior, ya la asimetría no es tal, ya es mayormente una disputa entre dos hegemones. Por ejemplo, en esta dinámica tecnológica que vemos hoy con la inteligencia artificial, en esta disputa crecientemente pareja, ¿no? Y sabemos que en muchos ámbitos de tecnología de punta, incluso China ha superado a los Estados Unidos. Esa simetría hace tiempo ha terminado y con ella el nulo bajo costo del ejercicio de la neutralidad o equidistancia que hemos desarrollado en la región y probablemente en el mundo, ¿no? En los últimos 25, 30 años. La neutralidad entonces tiene muchas dimensiones, pero para ser rápido y concreto, una dimensión material estratégica y una dimensión moral. No parece moralmente correcto ser neutrales entre una dictadura y una democracia, pero la principal pregunta para la región
es sobre los beneficios de la neutralidad en la dimensión probablemente principal para los asuntos humanos, ¿no? Que sea la material. Y probablemente estos beneficios los sobreestimamos porque enfrentamos en los últimos años estos costos inusualmente bajos de ser neutrales. Y eso ha cambiado, porque como les mencionaba antes, a largo plazo siempre llega y ha llegado. Voy terminando, sé que le pido disculpas por la extensión. La neutralidad probablemente se encuentre sobrevalorada, y específicamente esta nuestra. En las décadas pasadas, la neutralidad era función de una gran oportunidad, me repito aquí, económica y comercial, y de la ausencia de una injerencia política por parte de China, en un contexto en donde la cuestión moral estaba ausente. Hoy, ¿no? En los últimos años, y decididamente hoy, la neutralidad tiene una perspectiva aún más polémica. Por un lado, el costo moral es creciente, pero más aún hay un decreciente beneficio económico y un creciente costo político. Y esto es opinable y, por cierto, en la presentación de Carlos, ¿no? Uno puede ver otra posición muy válida de una persona que, por cierto, sabe mucho más que yo sobre China y sobre esto, ¿no? Bueno, percibimos que ser neutral entre una dictadura y una democracia no tiene costos, pero eso es así en el corto plazo, ¿no? Y en el mediano largo plazo aparecen costos que no hemos dimensionado. Y el problema con el largo plazo es que siempre llega, ¿no? El largo plazo en la relación con China ha llegado para la región y para Occidente. Y repito y termino, ¿no? Una cosa es que Uruguay sea neutral entre Argentina y Brasil, entre los Estados Unidos y Europa, entre Canadá y Australia. Ahí uno puede tomar nota de la neutralidad. En este caso estamos siendo neutrales entre una dictadura que, por cierto, está en un proceso de desaceleración y un mundo democrático. Eso tiene costos y no solo morales. Eso tendrán, y al menos en el mediano y largo plazo, y el mediano y largo plazo de 1995-2000 ha llegado. eh, Costos institucionales y a la postre también, y ahí revuelvo el caso de Hong Kong, costos económicos, ¿no? Nosotros creemos que Hong Kong está demasiado lejos y en el presente es cierto, pero en el mediano y largo plazo eh, no lo sabemos. Bueno, muchas gracias por su tiempo y ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por su presentación. Agradecemos al profesor Pedro Vicent. No tenemos mucho tiempo, así que voy a hacer solamente una pregunta para ambos expositores. Ustedes han hablado acerca de esta rivalidad Estados Unidos-China, una rivalidad en la cual América Latina de algún modo juega un papel más bien de un escenario en el cual estos dos grandes titanes se enfrentan. Y aquí hay un tema que no es menor. eh, Se mencionaba aquí el tema de Hong Kong, el debate en torno a la el pragmatismo de lidiar con o negociar con una superpotencia que no es una democracia, como es el caso de China. Y aquí hay un actor que evidentemente es ineludible, que es Taiwán. ¿Cómo ven ustedes el escenario de Taiwán en América Latina, en donde sabemos que son pocos los países que reconocen a Taipei como la China legítima? Pero que al mismo tiempo gran parte de América Latina mantiene una relación económica fluida, relación económica, cultural, importante. ¿Hasta qué punto América Latina es vulnerable a la presión de China respecto al tema de Taiwán y qué rol ven ustedes ahí de Estados Unidos? Esta es una pregunta para ambos. Adelante, Carlos. Apaga mi micrófono. Sí, decía, bueno, una de las razones, no mencioné por tema de tiempo, una de las razones del gran acercamiento de China con la región de Latinoamérica es obviamente por el tema de Taiwán, ¿no? Si ustedes ven, Taiwán cada vez tiene menos socios diplomáticos en el mundo y en verdad tiene como 12, creo ahora, ¿no? Pero la mayoría de ellos pues son minúsculos, ¿no? En África, en Asia, uno por ahí.
y los más importantes están justamente en Latinoamérica, ¿no? Por mencionar Paraguay, por ejemplo, Guatemala, por ejemplo. Dicho sea de paso, ustedes han leído la noticia que salió ayer de que Estados Unidos o Trump le ha negado, ¿no?, al presidente Lai, se supone que iba a visitar Paraguay y Guatemala, el presidente de Taiwán, pero le ha negado que pase por Estados Unidos, por Nueva York, ¿no? Y obviamente ha cancelado el presidente taiwanés su visita a la región, ¿no? Bueno, Taiwán dice que eso no era nada oficial, pero que tiene otro problema urgente que hacer en Taiwán, por eso no viaja a Latinoamérica, pero el hecho es eso, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice eso? Algunos están especulando que obviamente Estados Unidos, se supone que hay la reunión de la PEC, por Recuperación Económica Asia Pacífico, en Corea ahora en noviembre, la reunión cumbre. Trump está buscando una reunión con Xi Jinping, o Xi Jinping está buscando una reunión con Trump. Entonces, obviamente, Estados Unidos no quiere complicarse las cosas con China y por eso ya no. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que el tema es que la presencia china es tan grande. Lo que ofrece China es tan grande para los países en términos de comercio, en temas de inversión, en temas de préstamos, que prácticamente muchos países pues han decantado su relación, han dejado su relación con Taiwán y ahora están con China. Entonces, y me temo que eso, independientemente de toda otra consideración, es la que más va a primar, ¿no? Entonces, es la relación económica, ¿no? O sea, China es claro, dice, comparen ustedes, tienen a China, pueden comerciar conmigo, comprarme, venderme, yo les puedo invertir y la relación. Entonces, yo creo que independientemente de nuestra posición, de nuestros gustos, viendo las cosas frías, el atractivo de relación con China es tan grande que parece inevitable para muchos países que al final esto sea así, ¿no? Los países incrementen su relación con China por un lado. Claro, ahora está el tema obviamente moral y todo lo demás que podemos discutir y en ese sentido Pedro ha dado una presentación muy importante, pero es el tema económico en este mundo, ¿no? En particular para los países latinoamericanos que tienen tan desierto. Entonces, esa es la disyuntiva en realidad. Tenemos la consideración económica, China es tan atractivo, y el otro el tema de la consideración moral. Pero yo veo eso así, ¿no? La problemática económica está haciendo que muchos países estén con China y dejan atrás. Ahora, termino con esto, la posición de Estados Unidos, ya te he dicho, pero mira, perdón, Alberto, mira lo que pasó ayer, ¿no? Estados Unidos, que se supone que para muchos se supone que es el aliado de Taiwán, incluso para Estados Unidos, dicen, Estados Unidos incluso está cediendo esta presión china. Pero bueno, las cosas están ahí, eso es lo que pasa. Sí, muy rápidamente, muchas gracias Alberto, muchas gracias Carlos por esta oportunidad. Sí, lo que ha sucedido ayer con el presidente de Taiwán en su viaje a Centro y Sudamérica es muy lamentable, ¿no? La decisión tomada por Trump refleja ese pragmatismo brutal que lleva a cabo Trump y que eventualmente tendrá beneficios para él materiales de corto plazo y tendremos todos problemas, no solo morales, sino institucionales, políticos y al final del día económicos, como pasa en Hong Kong de mediano y largo plazo. Así que la cuestión de Taiwán es importante para nosotros, mucho más de lo que sucede. Es una pequeña democracia próspera, ¿no? Muy productiva de 23 millones de personas enfrentadas y agredidas por una dictadura de 1300. No, no podemos ser neutrales ante eso, por más que existan beneficios económicos en la cuestión. Y por otro lado, sí es cierto, obviamente ha habido y hay oportunidades comerciales en China, también las hay en Taiwán de esta economía tan productiva, abierta, pacífica, en tecnologías de punta. En algunos casos lo sabemos, los microchips, lo que ha hecho TSMC en Arizona, ¿no? Que es impresionante con sus tres plantas allí. Y hay allí una oportunidad para no todos, pero para algunos países de América Latina. Buscar esa tecnología de punta en Taiwán, buscar inversiones de punta que son posibles, más allá de que pueden llevar tiempo, ¿no? Tener TSMC no en Arizona con esa inversión que al final del día, el último número no lo sé, pero había uno que era 65.000 millones de dólares, 65 billones de dólares que iba a invertir TSMC
en Arizona y creo que ya van a ser más de 100 billones a lo largo del tiempo. Bueno, caramba, ¿cómo es que no buscamos 10 billones, ¿no? de esa inversión en un marco institucional determinado en algún país o en varios países de América Latina? Hay allí también una oportunidad. Más allá de que, insisto, el punto central es que una pequeña población pacífica y democrática de 23 millones es sistemáticamente agredida por una gran dictadura de 1.300 millones. Es un punto, nos parece que es algo lejano, pero tiene que ver, y no solo tiene una dimensión moral. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Dos preguntas. Tengo tiempo para dos preguntas para nuestros expositores. La señorita allá, ¿sí? Y el señor al otro lado del auditorio. Parece que no está prendido. ¿Sí? Para el economista Carlos Sequino tengo una pregunta, y es igual como con respecto a Taiwán y a Mar del Sur de China. ¿Cómo podrían afectar las tensiones geopolíticas en Asia-Pacífico a la política exterior latinoamericana, o sea, hacia China? A ver, si entendí bien la pregunta, ¿cómo podrían afectar las tensiones geopolíticas en Asia, ¿no? Entre China y Taiwán a Latinoamérica? ¿Esa es la pregunta? Sí. Ah, ya. Bueno, bueno, a ver, tensiones geopolíticas. Bueno, y de hecho hay, sabemos, una tensión geopolítica bastante grande en la región Asia-Pacífico. Ahora, si esto se acelera, si esto se complica, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, algunos hablan de una posible invasión china a la región. Bueno, eso podría ser un elemento que sí complicaría las cosas, ¿no? Yo personalmente no creo que eso suceda, por lo menos no en el corto plazo, ¿no? Sabemos que China ha dicho que quiere recuperar a Taiwán de una u otra forma, pero eso no lo veo en un escenario en el corto plazo. ¿Quién sabe más allá del fin de esta década o la siguiente década, ¿no? Pero obviamente eso sí complicaría cosas. Yo creo que al final lo que va a pasar es cómo reacciona, no tanto la región, porque la región latinoamericana, nosotros estamos muy lejos, no tenemos mucho que hacer, sino cómo reacciona, por ejemplo, Estados Unidos, cómo reacciona Japón, cómo reacciona Corea, cómo reacciona Australia, por ejemplo, ¿no? Que son países más cercanos y, por ejemplo, que están en alianza con Estados Unidos. Y Estados Unidos, si hay una invasión de China a Taiwán, si Estados Unidos reacciona respondiendo a esto, tratando de evitar esto, y Japón también, obviamente, eso complicaría mucho, porque primero que el comercio se complicaría, se interrumpería, y obviamente eso acepta a nosotros, pero más allá de eso, la decisión política que podríamos tomar en nuestra región, yo creo que va a depender de dos cosas: de la reacción de Estados Unidos y si efectivamente eso se complica más allá del escenario regional. Pero yo creo que en verdad Latinoamérica, como tal, dado que la mayor parte de los países de Latinoamérica reconocen a China como representante del pueblo chino, que incluye, se supone, que a Taiwán, salvo repito, hay una cuestión violenta, obviamente eso yo creo que no, eso sí complicaría mucho las cosas, ¿no? Ahora, que eso interrumpiría el comercio con China, eso es otra cosa. Depende, repito, cómo reaccione el mundo. Latinoamérica es una región muy pequeña, va a depender mucho cómo reaccione Europa, cómo reacciona. Ahora, si tú me preguntas cómo debería reaccionar nosotros, independientemente de lo que haga Estados Unidos, de lo que haga Europa, yo creo que obviamente los temas internacionales deben resolverse de la forma pacífica y no debe primar la violencia. Ya tenemos suficientes problemas con lo que pasa en el Medio Oriente, con lo que pasa con la invasión rusa a Ucrania. Ningún problema internacional debería resolverse de forma violenta, y Latinoamérica debería abogar por eso. Muchas gracias, Carlos. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, ¿aló? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Okay. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ambos por su presentación, muy interesante. Mi pregunta va quizá yendo un poco más allá, probablemente tal, de la relación entre Chile y Latinoamérica, sino que tiene que ver un poco con el tema del BRICS.
que últimamente se ha estado expandiendo más allá de como este núcleo original, pero aún así este bloque comercial, que también tiene un componente muy importante político, ¿cierto? Compone a Brasil, ¿cierto? Un país, uno de los principales países de la región latinoamericana. Entonces, mi pregunta tiene que ver un poco cómo ustedes perciben que este bloque y su expansión, aunque sea en el ámbito incluso más que económico-financiero, puede afectar las relaciones que puede tener este bloque o el continente latinoamericano para con respecto al bloque de China, de Rusia y al mundo más occidental como Estados Unidos y Europa. Muchas gracias. Pedro, ¿quieres Sí, cómo no. responder? Bueno, brevemente, el BRIC siempre ha sido un problema, ¿no? Son países distintos que en definitiva al final del día lo que parecieran tener en común, ¿no? Desde esta perspectiva es su espíritu represivo, con la excepción de Brasil, y dado que Brasil es el principal país de la región, eso supone un problema adicional. Y en ese contexto, yo creo que, por ejemplo, el presidente Milei, el presidente argentino en su momento, reniega del acceso al BRIC, algo que había tomado la decisión del presidente anterior, Alberto Fernández, de ser parte de ese proceso de agrandamiento del BRICS, en donde se incorporaron Etiopía, Irán, y creo que otros observadores. Milei, que en muchos aspectos es bastante, ¿no? ¿Cómo decirlo diplomáticamente? Un personaje outsider, bastante que parece que no está en sus cabales, ¿no? En algunos aspectos. En este caso parece haber tomado una decisión costosa en un punto, pero razonable en el mediano y largo plazo, para no ser parte de ese concierto de dictaduras y de ámbitos represivos, que al final del día no nos queda del todo claro cuál es el beneficio, por ejemplo, para un país como Argentina, por cierto, para un país como Brasil. ¿Cuál ha sido al final del día el beneficio? El Banco del BRICS, que lo lidera la expresidenta brasilera, al final del día, ¿a qué es lo que ha financiado en qué manera tan eficiente lo ha hecho? ¿No? Es un banco político, por definición, ya hay muchas historias al respecto, ¿no? De que no presta para infraestructura pensado en clave de una eficiencia y de una maximización en el gasto, sino con penalidades y beneficios de tipo político. Ellos ya suponen un problema. Está esta cuestión adicional, ¿no? De esta disputa entre Trump y Lula, y que uno no toma, no queda del todo claro, y uno puede sospechar que al final del día eh, es para Trump y para los Estados Unidos, este costo que se le adiciona a Brasil, en parte, no solo por las cosas propias que piensa Lula, sino por ser Brasil parte de este grupo. No veo una política unificada del grupo más allá de un espíritu represivo y profundamente anti-norteamericano, y en un punto antidemocracia liberal. Eso parece ser la única función unificada, y entonces veo mucho más costos que soluciones para la región. No tiene nada que ver, pero me había quedado pensando, les quiero recomendar mucho, se me fue por el libro Apple in China, un extraordinario libro que acaba de salir sobre la historia de lo que ha hecho Apple en los últimos 30 años casi en China para financiar una enorme cantidad de ingenieros allí, y toda una historia que les recomiendo enormemente que lean. No tiene que ver con su pregunta, pero se me había pasado y recurro a eso. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Muy buena recomendación. Apple in China. Carlos, no sé si quieres agregar algo más antes de cerrar la sesión. Sí, bueno, ya ha mencionado, pero en realidad se supone que BRICS era la respuesta geopolítica, ¿no? Frente al grupo 7, pero es evidente que hay muchas diferencias entre los BRICS, ¿no? Que obviamente China, Rusia, Irán, entre otros países, quieren que sea un bloque ante el norteamericano, algo que obviamente India y Brasil, con todas las diferencias que tiene con Estados Unidos, no va a permitir, ¿no? De quizás crear, por ejemplo, otra iniciativa en particular rusa, de crear una alternativa, una moneda alternativa al dólar, que obviamente tampoco India aceptaría. Entonces, yo creo que es interesante, siempre es bueno tener alternativas, en particular del llamado sur global, que yo de paso muchos tienen problemas en definirlo. El problema es, yo veo hay una competencia, ¿no? Entre, por ejemplo, China y Brasil, quién es el representante del sur global. Pero bueno, me parece importante, y en la medida que
sirva para cohesionar las expectativas de los países en desarrollo, incrementar el comercio entre los países en desarrollo, yo creo que es muy bueno, pero en verdad hay problemas entre los mismos miembros del BRIC y conforme esto se aumente, probablemente los problemas aumenten, ¿no? Sí, eso diría. Perfecto. Cerramos esta primera mesa de esta segunda jornada del seminario, no sin antes agradecer a los profesores Carlos Aquino y Pedro Isern que nos acompañaron hoy, sin duda con perspectivas muy interesantes respecto de China, la relación con Estados Unidos y el escenario latinoamericano. Muchísimas gracias y ciertamente un fuerte aplauso para todos. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gran gusto estar aquí. Un abrazo. Salud. Despedimos a nuestros expositores en Perú y en Uruguay y agradecemos a nuestro moderador y a todos y a todas ustedes los invitamos a pasar al coffee break. Tenemos 20 minutos y aquí estaremos con la mesa hacia dónde avanza nuestra política de Trump.